con el dragón, Carlos Zárate. Muy bien, 7:47 minutos, seguimos haciendo las noticias acá en Canal 13. Yo creo que frente al tema ISAPRE, Chantal, las personas están haciendo la siguiente pregunta. ¿Siguen vivas o no las ISAPRE? ¿Hasta cuándo? Algunos se preguntan, ¿van a resistir un poco más? ¿Se acaban definitivamente? Si estoy en FONASA, ¿qué me importa a mí? Seguramente las personas están pensando eso. ¿Y si se va a devolver o no la plata que la Corte Suprema había dicho que era un corte... Perdón, ¿Un plazo? No, que era abusivo. Un cobre. El cobre, esa es la palabra. Bueno, para conversar de todo esto, porque les contábamos que ayer se cumplía el plazo para que entrara en vigencia este fallo de la Corte Suprema. Estamos acá en el estudio con el ex superintendente de Salud, con Patricio Fernández, para que nos ilumine o nos aclare un poco el panorama, porque hoy día es sumamente relevante lo que va a ocurrir en el Congreso. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días, Chantal, Gianfranco, ¿cómo están? Francesco, no se preocupe, no se preocupe, yo sé. Oiga, ¿se va a devolver la plata o no? Esperemos, yo creo que eso es lo que se ha buscado durante todos estos meses. Recordemos que es una ley que lleva más de un año de tramitación, los fallos fueron de noviembre del 2022, ha pasado bastante, las personas aún no tienen todos los beneficios de esos fallos y además lo que se busca es dar sustentabilidad a este sistema que está en un riesgo financiero innegable. Vamos a ver lo que ocurre con este proyecto de ley, porque claramente si es que no existe una ley, el riesgo es superior y podríamos encontrarnos en los próximos meses con alguna quiebra directamente de una o dos ISAPRE. Solo para profundizar en eso cortito, se va a devolver o sea, el fallo dice que hay que devolver la plata igual, con ley o sin ley. Si hay ley, entiendo que cuesta más, porque es más dinero, hay menos mecanismos para prorratear, comillas, ese pago. Pero además porque, claro, si una ISAPRE entra en insolvencia, no se le paga a nadie. Ese es el punto, ¿no? Ese es el riesgo, que esta deuda, que ya se ha cifrado en cerca de 1.180 millones de dólares, con el proyecto de ley, si es que no hay proyecto de ley, la cifra es superior, supera los 1.500 millones de dólares. Y esa cifra es prácticamente imposible que se asuma en una devolución en el tiempo que podría dar la superintendencia por circular. Es decir, la superintendencia de salud... ¿Son 2 años? Podrían ser hasta 4 años, básicamente. Es decir, cada mes que se cobró extra, devolverlo hacia adelante mes a mes. Pero en ningún caso se podría llegar a los 13 años que establece el proyecto de ley corta. Es decir, lo que se buscó en el fondo fue ampliar el plazo y la verdad es que no habían más mecanismos. Es decir, o se suben los ingresos a la ISAPRE o se disminuía el monto de la deuda. Para disminuir el monto de la deuda habían alternativas, herramientas como la mutualización u otra propuesta de la FEN, no fueron acogidas por el gobierno, por lo tanto quedó esto de ampliar el plazo y aumentar la reajustabilidad de los planes a través de la creación de una prima extraordinaria. En este escenario de incertidumbre, lo decía cierto Francesco, hay muchas personas que han decidido simplemente cambiarse, adelantarse, porque ante la duda que desaparezca tu ISAPRE, dice, mejor me paso a FONASA. ¿Qué efecto puede tener esto? El cerca de 1 millón de personas que se ha dicho que ya se movió de un sistema a otro. Bueno, hay un efecto con y sin ley, digamos. Sin ley, el efecto se va a generar mucho más complejo, porque las personas enfermas que tienen hoy día preexistencia se van a quedar obligatoriamente en su ISAPRE, que está en una mala situación financiera, con un riesgo de que incluso sus prestaciones no sean cubiertas. Las personas que se van a FONASA, en este momento existe solamente la modalidad libre elección del FONASA. Y la libre elección del FONASA tiene una cobertura que es muy inferior a la que tiene en ISAPRE, un 38% en cobertura versus un 63% que tiene la ISAPRE. Por lo tanto, ahí hay un problema puntual. El GES, por decir, si una persona tiene un bolsillo, finalmente. Si una persona tiene un problema de salud GES, va a tener que atenderse en el sistema público y normalmente las personas que están en ISAPRE van a querer continuar su atención en el privado. Con ley, el problema también va a existir, es decir, las personas que están en ISAPRE y sigan migrando a FONASA van a aumentar el uso de la modalidad libre elección y de la modalidad que se crea, que es la modalidad de cobertura complementaria, donde el FONASA va a intermediar con seguros complementarios y obviamente va a existir una presión al gasto público. Las personas que no asuman esa modalidad y asuman la modalidad institucional del FONASA, es decir, que se atiendan en prestadores públicos, en hospitales, CEFAM, también van a aumentar la ya engrosada lista de espera que tenemos en el sistema. Esos son como los riesgos, básicamente. Claro, que uno piensa, chuta, me voy a FONASA, pero claro, la buena parte de ellos utiliza el sistema privado. Lo que pasa es que cuando te ocurre algo, tenés que ponerte con plata. A diferencia de lo que se paga mes a mes por el tema ISAPRE, ahí uno tiene que ver qué le conviene. Yo le tenía otra pregunta, porque hemos hablado, todo lo que hemos dicho acá, Chantal, me da la impresión de que es como, ¿cómo vamos a votar en contra de la ley corta si nos conviene? Pero hay buena parte de los parlamentarios que dicen es que, como se está tratando de equilibrar el futuro de la ISAPRE en términos de solvencia, les estamos
comillas, camufladamente, haciendo un perdonazo. ¿Es un perdonazo o no la ley? De todas maneras, sí, en uno u otro aspecto hay una flexibilización al pago que es evidente, digamos, y que acá lo que ocurrió que finalmente el gobierno, al no aceptar estas propuestas de mutualización u otras, no baja la deuda. Y como no baja el monto de la deuda final, obviamente para recuperar el equilibrio, lo que se resuelve finalmente varias herramientas o mecanismos de reajustabilidad. ¿Y eso significa que los planes van a ser más caros? Para un grupo de personas, no para importante. todos. Hay personas que el precio final a pagar va a ser inferior a lo que pagan hoy, pero para otro grupo, sobre todo yo diría los hombres, hombres solteros, hombres solos, hay pocos incentivos para permanecer en ISAPRE y eso hay que estar mirándolo detenidamente porque son finalmente los que permiten que el sistema mantenga este equilibrio. Por supuesto, sí. si toman esas personas la decisión de irse de ISAPRE porque les sube mucho el precio, o bien no pueden pagar, o no usan mucho los servicios de salud, simplemente van a decir me voy a FONASA, y las ISAPRES van a agudizar más su baja de ingresos y con eso aumentar también el riesgo de insolvencia. Ha dicho el superintendente que hay 2 ISAPRES que han dicho ya que tendrían que desaparecer si todo se mantiene. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces para que el sistema siga funcionando? ¿Que se apruebe la ley corta? ¿Que haya...? ¿Qué cosa? Bueno, la ley corta, a mi juicio, como su nombre lo dice, queda bastante corta en varios aspectos. Acá nosotros no vamos a poder hablar de una sustentabilidad en el tiempo del sistema de ISAPRES mientras no existe una reforma real al sistema. Exacto. Es decir, esto es un paquete financiero que da cierta estabilidad con 2 o 3 aspectos más que fortalece al FONASA, a la Superintendencia de Salud, pero no es una reforma de fondo. Nosotros necesitamos eso, necesitamos que todos los aumentos de costo en salud, que son permanentes, tanto en el público como en el privado, no sean traspasados al bolsillo de las personas. Para eso hay mecanismos en el mundo que aseguran eso. Necesitamos que las licencias médicas estén bien reguladas y que no exista un porcentaje tan alto de fraude, porque la verdad, por ejemplo, el FONASA, todo lo que cotizan las personas en el FONASA, el 7% se está yendo íntegramente al pago de licencias médicas. El resto se financia con impuestos. Entonces, es decir, tenemos un problema con las licencias médicas. Y ahí podemos ir sumando temas. Nosotros tenemos como país un problema de gasto bolsillo altísimo en salud. Es decir, todo lo vamos solucionando o a través de la contratación de seguros complementarios, lo que no nos cubre el seguro, lo compramos de nuestro bolsillo en la farmacia. Es decir, esos problemas son los que hay que afrontar y parece urgente. No, de todas maneras, Patricio, interesante lo de la licencia. Quien entrega una licencia o quien la recibe es fraude, ¿ah? Ojo, es trampa. Eso hay que decirlo siempre. 7:55. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muy bien. Muy buena semana. Gracias, igual. Bien, vamos a conversar ahora con don Gianfranco Marcone, porque tenemos en imagen nuestro Chile y capital fría. Oye, sí, y se ve eso es contaminación, ¿no, Gianfranco? Eso que se ve ¿Contaminación allí como o qué oscurito. cosa? Yo creo que tenemos un poco de todo. Tenemos un amanecer húmedo en Santiago, pero también ya la calidad del aire está empeorando después del evento de precipitaciones que tuvimos. Que no el día, me parece que el martes, si no me equivoco, la semana pasada. Sí, ¿Llovió? que el día que llovió, Sí, ¿cierto? el Ya. martes. Mira,